programación, ¿sí? Pero esta es de corta duración. ¿Por qué? Porque una unidad didáctica o puede durar un mes o puede durar 2 meses. Pero una planificación anual, no. La planificación anual es para todo el año. Y de ahí se desagregan las unidades. Y las unidades son más cortas. Puede durar un mes o 2 meses. Dice, es una programación curricular de corta duración que no obedece a una disposición temporal predeterminada por la institución educativa. Vale decir, no implica una unidad por mes o 2 unidades por bimestre, ya lo que les indicaba. Porque muchas veces este, las unidades o pueden durar un mes, una unidad, eh, y otra unidad puede durar 2 meses. Más o menos les explico esto porque a veces está dentro de la realidad de los colegios y a veces llegamos a una institución educativa y nos dicen, bueno, vamos a desarrollar ya la primera unidad, perdón, el primer bimestre y solo en este primer bimestre utilicen una unidad. Entonces esa unidad ya no va a ser de 4 clases, que es un mes, sino serían 8 clases. Una unidad, 8 clases. Pero la mayoría de instituciones lo que hace es normalmente elaborar 2 unidades por bimestre. Algunas una unidad, otras 2 unidades. Eso depende de la realidad de cada uno. De institución y también algunas instituciones hacen trimestral. ¿Qué es trimestral? 3 meses. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. ¿Ya? Bien, entonces la unidad de aprendizaje estructura un conjunto de situaciones de aprendizaje, ¿sí? Estructura un conjunto de situaciones de aprendizaje y una secuencia didáctica. La secuencia de una situación de aprendizaje donde vemos y partimos de lo real para poder armar mi unidad. Por eso es tratando de responder a situaciones reales y vivenciales retadoras para el estudiante. Si partimos de la situación de aprendizaje reales, cada institución educativa tiene su propia realidad. Como le decía anteriormente, yo no puedo elaborar una unidad parecida a una unidad en, en la ciudad y la misma unidad en la zona rural. Tampoco yo puedo elaborar una unidad acá en Chiclayo y que sea la misma, igualita unidad que sea por allá por Tarapoto. Porque, porque no puede ser igual, porque son diferentes realidades, tanto en costumbres, en tradiciones, en actitudes, en geografía, en todos esos aspectos. Entonces, por eso dice que una unidad tratando de responder a situaciones reales, vivenciales y retadoras para el estudiante. Y luego tenemos otro concepto, eh, y este concepto de la unidad, nos da una visión detallada, dice, de cómo se desarrollarán, evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación en un tiempo más corto. Asimismo, organiza la secuencia de sesiones y de aprendizaje. Claro, aquí en la unidad donde tú programas, ¿cómo vas a desarrollar, cómo desarrollas tú todas tus clases, cómo vas a evaluar tus clases y cómo vas a alcanzar el propósito de tus clases? Entonces, aquí en la unidad donde ya detallas un poco más lo que quieres realizar durante un mes o los 2 meses. Aquí es donde tú indicas qué instrumento vas a utilizar, qué tiempo vas a utilizar, qué competencia vas a utilizar, qué capacidad vas a utilizar, qué desempeño vas a utilizar. Entonces,
Ojo, y eso el profesor es el que elabora. Eh, el profesor y nadie más que el profesor es que elabora la unidad, la planificación anual y sus sesiones. Luego tenemos ya los elementos, ¿sí? Los elementos de la unidad. Tenemos un sinnúmero de elementos, ¿sí? Y que a estos elementos alguien crea conveniente agregar algo más, puede hacer, ¿sí? Pero quitar, no, pero agregar sí. Agregar algo más para fortalecer, para desarrollar, algo más como para encauzar más mi propósito, sí, se puede hacer, ¿sí? Pero estos son los básicos, lo básico. ¿De qué conforma una unidad? Un título, pero ese título recuerdan que ya lo hicimos en la planificación anual. Entonces, ¿qué hago? Lo traigo de la planificación anual y lo ubico en la unidad, el título de mi primera unidad. Propósito de aprendizaje, también ya lo elegí, ya lo hice en la planificación anual y lo traigo a la unidad. Desempeño de grado, aquí es donde yo me tengo que ir al currículo, voy al currículo, y sucede que en el currículo ahí están todos los desempeños. Ahí es donde elijo qué desempeño voy a trabajar de acuerdo a la competencia. Luego agrego también los enfoques transversales que los traigo de la planificación anual que ya lo elaboré, lo ubico en mi unidad. La situación significativa que ya hemos tocado, ¿sí? Elaboro mi situación significativa de acuerdo, de acuerdo a la situación de contexto que yo tengo, que me han dado, de acuerdo a eso yo elaboro mi situación significativa. Luego tenemos los criterios y evidencia de aprendizaje e instrumento de valoración. Aquí tenemos que tener en cuenta la forma como nosotros vamos a evaluar, la forma como recogemos información, la forma como también qué criterios utilizo para evaluar. Esta es otra de los elementos de la unidad. Luego tenemos la secuencia de sesiones, que no es más que mostrar las sesiones, lo que vas a desarrollar en las sesiones y ver esa secuencia. Ver esa secuencia de lo simple a lo más complejo, del primero y luego sigue el segundo, el tercero. Se busca eso, no puede ver algo sin secuencia, porque de lo contrario no se lograría mucho el propósito de lo que tú quieres alcanzar al final de tu unidad. Y luego tenemos los materiales y recursos, que normalmente eso, bueno, ustedes ya lo conocen, los materiales que utilizamos, los recursos que tenemos. Eso es parte ya de la infraestructura, de los materiales de educación física. Y aquí ya vamos a ir desagregando de uno en uno el título, ¿ya? Dice, el título es coherente, o el título de la unidad es coherente con la situación significativa y el producto. Miren, jóvenes, el título de mi unidad, no puede estar divorciado de la situación significativa y el producto. Ambos tienen que tener cierta relación. El título de mi unidad con la situación significativa. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, no puede ser que yo en mi situación significativa hable sobre la convivencia y el título de mi unidad diga mejoramos el medio ambiente. No puede ser, ¿ya? O sea, si yo digo mejoro el medio ambiente, que es el título de mi unidad, mi situación
significativa tiene que tener relación también con el medio ambiente. Y el producto de igual manera. El producto no es más lo que yo obtengo al finalizar la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que proyectarme, porque es así, que finalizando el mes quiero que los alumnos aprendan eso. Pero ese producto también tiene que tener relación con el título, tiene que tener relación con la situación significativa, tiene que tener relación con el título. Por ejemplo, el título de mi unidad es Mejora el medio ambiente. Entonces, mi situación significativa tiene que hablar sobre el medio ambiente y el producto tiene que hablar sobre el medio ambiente. Mi producto, pues, elaboro materiales de educación física con reciclando botellas. Vamos a suponer un producto. Eso sí, va a relación, todo tiene relación con el medio ambiente, el título, situación significativa y producto. Nada aquí está separado, todos tienen un mismo norte, ¿ya? Y luego tenemos los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje son las partes pedagógicas y elementos esenciales para poder alcanzar nuestro propósito. Y dentro de esto están las capacidades, los desempeños y los enfoques transversales. Como ya habíamos dicho, que las competencias, capacidades y enfoques transversales lo traemos ya de la planificación anual. Lo que sí vamos a agregar en esta parte son los desempeños que los encontramos prácticamente en el Currículo Nacional de Educación Básica. Eso lo copiamos y lo pegamos dentro de la unidad, viendo la forma como lo desarrollamos. Entonces, tenemos estos dos primeros aspectos. Y dentro de estos dos primeros aspectos es el orden en la que se debe desarrollar la unidad. Título, propósito de aprendizaje. Aquí los desempeños, Estos desempeños, por ejemplo, estos están en el currículo, tanto de primaria como de secundaria. Los desempeños, por eso sí le escribí ahí, que lo único que varía entre primarias y secundaria son los desempeños, ¿ya? Porque las capacidades, las competencias son iguales. Lo único que cambia son los desempeños. Bien. Y el desempeño, sí, está en el currículum. Aquí hay un desempeño, uno de los tantos que dice, participa en actividades físicas, juegos predeportivos y populares, tomando decisiones en favor del grupo o aunque vaya en contra de sus intereses personales con un sentido solidario y de cooperación. Entonces vemos que aquí el desempeño no meramente es la parte física, la actividad motriz, la habilidad motriz, no. Participa de un aprendizaje, participa de una habilidad, participa de un conocimiento, ya está integrado en el desempeño. La parte roja ustedes pueden ver una habilidad, participa, que no solamente tiene que ver con la actividad motriz. Y luego el conocimiento, la actividad física, juegos predeportivos populares. Miren que acá el desempeño lo toma como conocimiento, ¿sí? Como un conocimiento. Y finalmente un aprendizaje, dices, tomando decisiones en el lado moradito, y sí, con un sentido solidario y de cooperación. Tomando decisiones. ¿Es aprendizaje qué? Para el momento, no. Para el desarrollo de su vida integral. El conocimiento, para el momento, no. Para también que contribuye al desarrollo de su vida personal y la habilidad también de participación. Entonces, de esta forma está compuesto un desempeño y que de este desempeño varían, jóvenes. Los desempeños no pueden ser de primero de secundaria, con uno es primero de primaria, con uno es de segundo de secundaria, de primaria son totalmente diferentes.
Y aquí podemos ver, esta es una captura de pantalla